el Imperio Romano. Isaac Asimov, el linaje de Constancio. Constancio I Diocleciano tenía ideas definidas sobre cómo debía funcionar la tetrarquía. Cuando abdicó, obligó a abdicar también a su colega Augusto, Maximiano, para que ambos Césares, Galeno y Constancio, ascendieran simultáneamente. El paso siguiente fue designar 2 nuevos Césares. Idealmente debían ser nombrados 2 buenos soldados experimentados, firmes, capaces y leales. Más tarde, algún día sucederían a Galerio y Constancio y designarían otros buenos Césares. Si se podía hacer que el plan de Diocleciano funcionara, nunca habría ninguna disputa sobre la sucesión y los emperadores capaces se sucederían unos a otros. Desgraciadamente, los seres humanos son seres humanos. Los 2 Augustos podían discrepar sobre la selección de los Césares y considerar más capaces a parientes suyos antes que a extraños. En este caso particular, fue Galerio quien sucedió directamente a Diocleciano y quien gobernó sobre el Imperio Romano de Oriente. No pudo por menos de considerarse como el emperador en jefe, como lo había sido Diocleciano. Por ello, Galerio nombró inmediatamente 2 Césares, uno para sí mismo y otro para Constancio. No se molestó en consultar a Constancio sobre la cuestión. Probablemente a Galerio le disgustaba Constancio por ser suave con los cristianos, cosa que indudablemente era. Galerio hizo que las persecuciones a los cristianos continuasen durante todo su reinado. Galerio eligió para sí a uno de sus sobrinos, Maximino Daia, como César y sucesor, y para Constancio designó a uno de sus propios hombres, Severo, Valerius Severus. El hijo del viejo coemperador Maximiano, Magencio, Marcus Aurelius Valerius Maxentius, fue dejado de lado. Magencio, indignado por haber sido pasado por alto y pensando que tenía un derecho hereditario a la corona de su padre, se hizo proclamar emperador en Roma y llamó a su padre para que asumiese nuevamente el gobierno. El viejo Maximiano, quien disfrutaba siendo emperador y estaba amargamente resentido por haberse visto obligado a abdicar, volvió gozoso al trono. Pero Galerio no estaba en modo alguno gozoso. Envió a Italia a Severo con un ejército, pero fue derrotado y muerto, y Magencio mantuvo la dominación de Italia. Tampoco a Constancio le agradaba el nuevo acuerdo. También él tenía un hijo que había sido dejado de lado. Sin duda, Constancio habría emprendido una acción similar a la de Magencio, pero estaba ocupado en una campaña contra las tribus del norte de Britania. Luego, antes de poner fin a esta, murió en el 306 en Eboracum, donde un siglo antes había muerto Septimio Severo. Pero antes de morir, Constancio recomendó a sus tropas a su hijo Constantino, Gaius Flavius Valerius Aurelius Claudius Constantinus, y el joven, que solo tenía 18 años en ese momento, pronto fue proclamado emperador. Como emperador, podemos llamarlo Constantino I, pues iba a haber muchos Constantinos después de él. Constantino había nacido en 288, cuando su padre era gobernador de Iliria. Su ciudad natal era Naissus, la moderna Niš, en Yugoslavia, de modo que fue otro de los grandes ilirios. Al parecer era hijo ilegítimo, pues su madre era una pobre mesonera que había cautivado a Constancio. Como Constancio pasó buena parte de su vida posterior en Britania, surgió el mito, cuidadosamente patrocinado por los primitivos historiadores ingleses, de que la madre de Constancio era una princesa británica, pero esto es sin duda falso. Constantino pasó su juventud en la corte de Diocleciano, pues el prudente emperador lo retuvo como una especie de rehén de la buena conducta de su padre. Cuando Diocleciano abdicó, Constantino permaneció bajo la vigilancia de Galerio, aunque en un clima de mutuas sospechas. Mientras Constancio estuviese vivo, Galerio no haría daño al joven, pues provocaría una guerra civil. Pero cuando a Constantino le llegaron noticias de que su padre estaba agonizando, comprendió que para Galerio le sería más útil muerto que vivo. Por ello, Constantino escapó y atravesó toda Europa huyendo de la persecución de los agentes del emperador y llegó a Britania justo a tiempo para ver a su padre antes de morir y ser aclamado emperador inmediatamente después. Según otra versión menos dramática, Constancio reclamó a su hijo inmediatamente después de la abdicación de Diocleciano, y Galerio, con alguna reluctancia, envió al joven a su padre. Constantino se fortaleció contra la hostilidad de Galerio buscando aliados. En 307 se casó con la hija de Maximiano, el viejo emperador, quien pronto reconoció a su yerno como coemperador. Ahora Galerio se enfrentó con 3 amenazas en Occidente:
Maximiano, su hijo Magencio y su yerno Constantino. Trató de penetrar en Italia, pero fue derrotado y rechazado. Galerio apeló entonces a Diocleciano en 310 y le pidió que hiciese algún arreglo. Diocleciano, por última vez, tomó las riendas del imperio. Destituyó a Maximiano y nombró a Licinio, Valerius Licinianus Licinius, emperador de Occidente. Mantuvo en calma a Constantino, reconociéndolo como coemperador. Maximiano naturalmente se resistió a ser destituido por segunda vez y trató de enfrentarse con los otros. Pronto fue derrotado por Constantino, quien tenía la posición que deseaba sin Maximiano, ya no necesitaba más al viejo y por ende no tuvo escrúpulos en hacer ejecutar a su suegro. Galerio murió en 311-1064 C y fue sucedido por Maximino Daia, su César. Maximino Daia continuó la persecución de los cristianos y trató de consolidarse llegando a un acuerdo con Magencio, quien aún gobernaba Italia. De este modo, la situación era propicia para una nueva guerra civil. Magencio en Italia y Maximino Daia en Asia Menor estaban frente a Constantino en la Galia y Licinio en las provincias danubianas. Constantino invadió Italia en 312. Era la tercera vez que un ejército marchaba sobre Italia para combatir contra Magencio, pero a diferencia de los dos primeros ejércitos, el de Constantino no fue rápidamente derrotado y expulsado. Constantino derrotó a las fuerzas de Magencio en el Valle del Po y luego avanzó sobre la misma Roma. Magencio se dispuso a enfrentarlo y los dos ejércitos se encontraron en un puente del río Tíber, el puente Milvio. Constantino trató de cruzarlo y Magencio pretendió impedírselo. Antes de la batalla, según los posteriores historiadores cristianos, vio una cruz brillante en el cielo y bajo ella palabras que decían «In hoc signo vinces», bajo este signo vencerás. Se supone que esto alentó a Constantino, quien ordenó que se pusiera una insignia cristiana en los escudos de los soldados y luego los envió confiadamente a la batalla. Las fuerzas de Magencio fueron completamente derrotadas y el mismo Magencio halló la muerte. Constantino quedó dueño de Occidente y fue proclamado emperador por el Senado. Luego procedió a disolver definitivamente a la Guardia Pretoriana, con lo que llegó a su fin esta perturbadora banda que antaño había hecho y deshecho emperadores. Se supuso que el signo de la cruz que Constantino había visto en el cielo lo llevó a convertirse al cristianismo, pero no fue así. Constantino fue durante toda su vida un político realista, y muy probablemente, lo que en verdad ocurrió fue que Constantino constituyó el primer emperador que llegó a la conclusión de que el futuro pertenecía al cristianismo. Decidió que no tenía objeto perseguir a la parte que seguramente iba a ganar. Era mejor unirse a ella y lo hizo. Pero no se convirtió oficialmente al cristianismo hasta mucho después en su vida, cuando se persuadió de que era seguro hacerlo. A fin de cuentas, los cristianos del imperio siguieron siendo una minoría hasta el final mismo de su reinado. Constantino continuó cautelosamente rindiendo honores al dios Sol de su padre y no permitió que lo bautizaran hasta su lecho de muerte, para lavar sus pecados en un momento en que ya no estaba en condiciones de seguir cometiéndolos. Pero si bien Constantino no se convirtió al cristianismo por la época de la batalla de Puente Milvio, empezó a adoptar medidas para hacer cristiano el imperio, o al menos asegurarse la lealtad de los cristianos. Licinio había derrotado a Maximino Daia en el este, y los dos vencedores se reunieron en una especie de conferencia cumbre en Milán, en 313-1066 AU. Allí, Constantino y Licinio promulgaron el Edicto de Milán, que garantizaba la tolerancia religiosa en todo el imperio. Los cristianos podían llevar a cabo su culto libremente, y por primera vez el cristianismo fue oficialmente una religión legal en el imperio. En ese mismo año murió Diocleciano. Desde su abdicación había visto su intento de disponer una sucesión automática degenerar en guerra civil, y su tentativa de borrar el cristianismo fracasó completamente. Es muy probable que no le importase. En su palacio aislado, indudablemente pasó los años más felices de su vida. En verdad, cuando Maximiano escribió a Diocleciano unos años antes para instarlo a que tomase nuevamente las riendas del imperio, se cuenta que Diocleciano le respondió: «Si vinieses a Salona y vieses los vegetales que cultivo en mi jardín con mis propias manos, no me hablarías del imperio». El insensato Maximiano siguió su camino hasta una muerte violenta, pero Diocleciano murió en la paz y la alegría, sabio hasta el fin.
El concilio de Nicea, la carga del imperio pesaba ahora sobre Constantino. Licinio la compartió con él, pero con una suerte que declinó cada año. Fueron mutuamente hostiles, y a medida que Constantino se hacía cada vez más favorable a los cristianos, Licinio automáticamente se volvía cada vez más anticristiano. Combatieron en 314 y nuevamente en 324, y ambas veces Licinio fue derrotado. La segunda vez, Licinio fue muerto, de modo que Constantino quedó al frente de un imperio unido. Constantino continuó y completó las reformas de Diocleciano, y mucho del sistema atribuido al primero fue realmente obra del segundo. Por ejemplo, Constantino prosiguió la tendencia a la monarquía adoptando el símbolo de la diadema en 325. Esta era una estrecha cinta de lino blanco usada como símbolo de la autoridad suprema por los reyes de Persia y los reinos helenísticos que surgieron sobre las ruinas de Persia. Con los emperadores siguientes, la diadema se hizo cada vez más elaborada, al igual que todos los atavíos y símbolos de la realeza. No pasó mucho tiempo antes de que la diadema se hiciese de color púrpura, el color regio, y llevase incrustaciones de perlas. Pero Constantino modificó algunos aspectos del sistema de Diocleciano. Eliminó la artificial medida de nombrar augustos y césares y volvió al sistema más natural de la sucesión dentro de un linaje real, nombrando césares a sus hijos. Siguió la práctica de Diocleciano de admitir bárbaros en el ejército y hasta permitió que bandas de bárbaros se asentasen en regiones despobladas del imperio. En general, esta habría sido una sabia medida si el imperio hubiese gozado de buena salud y su cultura hubiera sido suficientemente vigorosa como para absorber el elemento bárbaro y romanizarlo. Por desgracia, Roma ya no gozaba de esa buena salud. El reinado de Constantino fue una época de reformas jurídicas, muchas de ellas influidas por las enseñanzas cristianas. El tratamiento de los prisioneros y esclavos se hizo más humanitario, pero por otro lado, los violadores de la moral, particularmente de la moral sexual, fueron tratados mucho más duramente que antes. También estableció el domingo como día legal de reposo, pero entonces era el día del sol tanto como el día del Señor. Constantino, después de mostrarse como simpatizante del cristianismo, sino realmente como cristiano, inmediatamente empezó a interesarse por los asuntos de la Iglesia. Anteriormente, la Iglesia, en las querellas de unos obispos contra otros, no había tenido a nadie a quien apelar y se vio llevada a las luchas intestinas. Además, la parte vencedora no tenía modo alguno de obligar a los perdedores a abandonar sus ideas. Pero ahora, los obispos tenían un tribunal de apelación y podían dirigirse a un emperador presumiblemente piadoso y devoto e indudablemente poderoso para recabar su juicio. Y la parte ganadora podía abrigar la esperanza de usar el poder del Estado contra los perdedores. En los primeros años del reinado de Constantino, la Iglesia estaba desgarrada por la herejía donatista, que recibía su nombre de Donato, obispo de Cartago, que era el más conocido defensor de la causa. Fue en relación con esta herejía como Constantino tuvo su primera ocasión de intervenir en disputas teológicas. El punto en discusión era si un hombre indigno podía ser sacerdote. Los donatistas eran puritanos que creían que la Iglesia era una asociación de hombres sabios y que los sacerdotes en particular solo podían serlo mientras no hubiesen ofendido a Dios. Así, en el curso de las persecuciones de Diocleciano y Galerio, muchos sacerdotes habían eludido el martirio entregando los libros sagrados que estaban a su cuidado y repudiando el cristianismo. Cuando pasaron las persecuciones, volvieron al redil, pero ¿podían ser sacerdotes nuevamente? Los obispos más moderados adoptaron la actitud de que los sacerdotes solo eran seres humanos y que, frente a la muerte por tortura, podían flaquear. Había modos de expiar ese pecado. Además, si los sacramentos de la Iglesia eran ineficaces al ser administrados por un sacerdote indigno, ¿cómo podía confiarse en los sacramentos en cualquier momento? ¿Cuándo se podía estar seguro de que un sacerdote era digno? Sostuvieron, pues, que solo la Iglesia como institución era sagrada y que sus poderes espirituales eran efectivos, aunque fueran usados por un hombre imperfecto. En Cartago, los donatistas, que no compartían para nada esa moderación, fueron victoriosos, pero los moderados apelaron a Constantino, quien convocó un sínodo especial en 314. El sínodo se pronunció contra los donatistas.
En 316, Constantino en persona oyó los argumentos en pro y en contra, y también se pronunció contra los donatistas. No sirvió de nada. Los edictos de los emperadores paganos no habían logrado eliminar el cristianismo, y los edictos de emperadores cristianos no fueron suficientes para suprimir las herejías. Los donatistas se mantuvieron en África, aunque se aprobaron contra ellos edictos tras edictos. Disminuyeron en número y poder, pero subsistieron hasta que la invasión árabe, 3 siglos después, borró todo género de cristianismo, donatista y católico por igual, en el norte de África. Pero aunque la intervención de Constantino no tuvo mucho efecto, se estableció un principio importante. El emperador había actuado como si fuese la cabeza de la Iglesia, y ésta lo había aceptado. Este fue el primer paso de la batalla entre la Iglesia y el Estado que ha durado, de uno u otro modo, hasta la actualidad. Una vez que Constantino se convirtió en amo indiscutido de un imperio unido, en 324, pudo hacer más manifiestas sus simpatías cristianas. Decidió convocar un concilio de obispos que abordase una herejía aún más seria y difundida que el donatismo. Los sínodos de obispos ya constituían una vieja costumbre, pero bajo los emperadores paganos se habían reunido con dificultad y muchos hallaban inseguro efectuar un largo viaje. Ahora la situación había cambiado. Todos los obispos fueron urgidos a asistir al concilio bajo protección oficial y el estímulo del imperio. Iba a ser un concilio ecuménico, mundial, de la Iglesia, el primero de su clase. En 325, 1078 AUC, los obispos se reunieron en la ciudad de Nicea, en Bitinia, ciudad situada no muy lejos de Nicomedia, que había sido la capital de Diocleciano y era ahora la de Constantino. Era también un lugar de fácil acceso desde los grandes centros cristianos del este, particularmente desde Alejandría, Antioquía y Jerusalén. El occidente estuvo escasamente representado a causa de las grandes distancias, pero acudieron obispos hasta de España. El punto principal en discusión era la herejía arriana. Cierto diácono de Alejandría llamado Arrio había predicado desde hacía décadas una doctrina estrictamente monoteísta. Solo había un Dios, sostenía, diferente de todos los objetos creados. Jesús, aunque superior a todo hombre y a toda cosa creada, era sin embargo un ser creado y no era eterno en el mismo sentido en que lo era Dios. Había aspectos de Jesús que eran similares a Dios, pero no idénticos a él. En griego, las palabras que significan similar e idéntico difieren en una sola letra, una iota, que era la letra más pequeña del alfabeto griego. Es sorprendente los siglos de encono, desdicha y derramamiento de sangre que provocó esa disputa representada por la presencia o ausencia de esa pequeña marca. La creencia alternativa, expresada de la manera más elocuente por Atanasio, otro diácono de Alejandría, era que los miembros de la Trinidad, el Padre, que era el Dios del Antiguo Testamento, el Hijo, que era Jesús, y el Espíritu Santo, que representaba las acciones de Dios en la naturaleza y el hombre, eran todos aspectos iguales de un solo Dios, todos ellos eternos y no creados, y todos idénticos, no solo similares. Surgieron en Alejandría, y luego en otras partes del imperio, un partido arriano y otro atanasiano. Y las reyertas y disputas se hicieron cada vez más enconadas, a medida que unos obispos maldecían a otros infatigablemente. Constantino consideró la situación con extrema preocupación. Si habría de usar la Iglesia cristiana como arma para mantener unido y fuerte el imperio, no podía permitir que la Iglesia se desintegrase por disputas doctrinales. La cuestión debía ser dirimida de modo inmediato y definitivo. Fue por esa razón por lo que convocó el primer concilio ecuménico en Nicea. En el curso de sus sesiones, mantenidas desde el 20 de mayo hasta el 25 de julio de 325, los obispos se pronunciaron a favor de Atanasio. Se emitió una declaración oficial, el Credo de Nicea, que mantenía la posición de Atanasio y a la que todos los cristianos, se esperaba, debían suscribir. Esto fijó la posición de la Iglesia, de modo que la concepción atanasiana fue y siguió siendo la doctrina oficial del catolicismo, y en adelante podemos llamar a los atanasianos sencillamente los católicos. Pero por entonces el concilio de Nicea no tuvo mucho efecto. Quienes habían llegado a él como arrianos, salieron como arrianos y continuaron manteniendo su posición enérgicamente. En verdad, el mismo Constantino fue inclinándose gradualmente a la posición arriana.
Eusebio, obispo de Nicomedia y arriano destacado, lentamente ganó influencia sobre Constantino, y Atanasio sufrió el primero de los que serían muchos exilios. La controversia prosiguió en el este con gran intensidad por medio siglo, y los sucesivos emperadores habitualmente se pusieron del lado de los arrianos contra los católicos. Esto hizo que surgiese una nueva línea divisoria entre las partes oriental y occidental del imperio. Había, primero, la línea divisoria de la lengua, el latín en Occidente y el griego en Oriente. Luego había una división política, con emperadores distintos en el este y el oeste. Ahora se añadió el comienzo de una diferenciación religiosa. El oeste siguió siendo firmemente católico en toda su extensión, mientras que el este contenía una grande e influyente minoría arriana. Esta solo fue la primera de una serie de divisiones religiosas que iban a hacerse constantemente más amplias e intensas, hasta que, 7 siglos más tarde, las ramas occidental y oriental del cristianismo se separaron en forma permanente. Constantinopla. Mientras se reunía el concilio de Nicea, Constantino reflexionaba sobre la cuestión de cuál sería la capital del imperio. Desde que Diocleciano convirtió el imperio en una monarquía absoluta, la capital, en un sentido muy concreto, podía estar en cualquier parte. No era la ciudad de Roma ni ninguna otra ciudad la que gobernaba el imperio, sino solo el emperador. Por ello, la capital del imperio era aquella donde estaba el emperador. Desde hacía más de una generación, los emperadores más importantes, Diocleciano, Galerio y Constantino, habían permanecido en el este, principalmente en Nicomedia. El este era la parte más fuerte, rica y vital del imperio, y sus fronteras eran muy vulnerables en ese periodo, a causa de los continuos ataques de persas y godos, de modo que el emperador debía estar allí. Pero la cuestión consistía en determinar si Nicomedia era el lugar más adecuado. Constantino estudió la cuestión y su atención fue atraída por la antigua ciudad de Bizancio. Esta, fundada por los griegos 1000 años antes, 657 a.C., es la fecha tradicional, o sea, 96 antes de nuestra era, ocupaba una posición maravillosa. Estaba situada a 80 kilómetros al oeste de Nicomedia, en la parte europea del Bósforo. Este era el angosto estrecho por el que debían pasar todos los barcos que llevaban cereales desde las grandes llanuras situadas al norte del Mar Negro hasta las ricas y populosas ciudades de Grecia, Asia Menor y Siria. Desde el momento de su fundación, Bizancio se halló a horcajadas de esta ruta comercial y, como consecuencia de ello, prosperó. Habría prosperado aún más si no hubiese sido objeto de la codicia de potencias mayores que ella. Durante todo el periodo de la grandeza ateniense, del 500 a.C. al 300 a.C., Atenas dependió de los embarques de cereales del Mar Negro para su alimentación, de modo que luchó por la dominación de Bizancio, primero con Persia, luego con Esparta y finalmente con Macedonia. Bizancio siempre fue capaz de resistir los asedios notablemente bien porque se hallaba estratégicamente ubicada. Rodeada de agua por 3 lados, no podía ser rendida por hambre mediante un asedio terrestre solamente. Si Bizancio era bien defendida, un atacante tenía que ser fuerte por tierra y mar simultáneamente para tomarla, o debía tener a su servicio traidores dentro de la ciudad. En 339 a.C., por ejemplo, Bizancio resistió con éxito un sitio efectuado por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Fue uno de los pocos fracasos de Filipo. Cuando Roma se convirtió en la potencia dominante en el este, Bizancio entró en alianza con ella y mantuvo su posición como ciudad autónoma hasta la época del emperador Vespasiano. Este barrió con los últimos restos de autonomía en Asia Menor, lo cual incluía a Bizancio. Después de la muerte de Cómodo, Bizancio pasó por tiempos duros. Fue atrapada en las guerras civiles que siguieron y luchó del lado perdedor, por Níger y contra Septimio Severo. Este la sitió en 1996, logró tomarla y la sometió a un salvaje saqueo del que nunca se recuperó totalmente. Había sido reconstruida y llevaba una vida vegetativa cuando los ojos de Constantino se posaron sobre ella. Él la había asediado y tomado en 324, en el momento de su última guerra con Licinio, de modo que conocía bien sus potencialidades. Poco después del concilio de Nicea, pues, Constantino empezó a ampliar Bizancio, llevando a ella trabajadores y arquitectos de todo el imperio y gastando grandes sumas en el proyecto.
El imperio ya no poseía la cantidad necesaria de artistas y escultores para embellecerla de la manera que un imperio histórico tan grande tenía derecho a esperar, por lo que Constantino hizo lo único que podía hacer en esas circunstancias. Despojó de sus estatuas y otros objetos artísticos a las ciudades más viejas del imperio y llevó lo mejor del botín a Bizancio. El 11 de mayo de 330, 1883, antes de nuestra era, fue inaugurada la nueva capital. Era la Nueva Roma o Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Este nombre se convirtió en Constantinópolis en latín y Constantinopla en castellano. Tenía todos los elementos de la vieja Roma, con juegos y todo, y Constantino hasta ordenó la distribución gratuita de alimento para el populacho. 10 años más tarde se creó en Constantinopla un senado, que era en todo aspecto tan importante como el de Roma. Constantinopla creció rápidamente, pues como sede del emperador y de la corte, inevitablemente se llenó de un gran número de funcionarios del gobierno. Se convirtió en el centro de prestigio del imperio, por lo que muchos se trasladaron a ella desde otras ciudades que de pronto se convirtieron en provincianas. Un siglo después, rivalizaba con Roma en tamaño y riqueza, y estaba destinada a ser la más grande, más fuerte y más rica ciudad de Europa durante 1000 años. La existencia de Constantinopla afectó profundamente a la existencia de la Iglesia. El obispo de Constantinopla ganó particular importancia porque estaba cerca del emperador en todo momento. Constantinopla se convirtió en una de las grandes ciudades cuyos obispos fueron ahora considerados como preeminentes sobre todos los demás. Esos obispos fueron llamados patriarcas, que significa padres principales, o, puesto que padre era un modo común de designar a un sacerdote, sacerdotes principales. Los patriarcas eran 5. Uno de ellos era el obispo de Jerusalén, respetado por la Asociación de Jerusalén con Sucesos de la Biblia. Los otros eran los obispos de las 4 ciudades más grandes del imperio: Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía. Los patriarcados de Antioquía, Jerusalén y Alejandría sufrieron el inconveniente de estar demasiado a la sombra de Constantinopla. Tendieron a decaer. En parte por envidia al gran poder de Constantinopla, los otros patriarcas fueron fácilmente atraídos por una u otra herejía, lo que debilitó aún más su poder. No pasó mucho tiempo antes de que el patriarca de Constantinopla se convirtiese de hecho, si no en teoría, en la cabeza de la parte oriental de la Iglesia Católica. Frente a Constantinopla estaba el relativamente distante y por ende no ensombrecido patriarcado de Roma. Era el único patriarcado de habla latina, el único patriarcado occidental, y llevaba sobre sí el nombre magnífico de Roma. El emperador había pasado de la vieja Roma a la nueva Roma. Lo mismo la administración pública, lo mismo los representantes de muchas de las familias principales, lo mismo muchos de los ricos y poderosos. Pero quedaba un personaje, el obispo de Roma. Tras él, no solo había auténticos sentimientos religiosos que apoyaban la concepción estrictamente católica ortodoxa contra el este, sutil, versátil, parlanchín y discutidor, sino también las fuerzas del nacionalismo. Eran los que experimentaban resentimiento por el hecho de que el este griego, después de haber sido conquistado por Roma menos de 5 siglos antes, ahora dominaba al oeste. Durante siglos, la historia de la cristiandad iba a girar cada vez más alrededor de la batalla por la supremacía entre el obispo de Constantinopla y el de Roma. La batalla nunca terminaría con una tajante victoria de alguna de las partes. Hacia el fin de su reinado, Constantino se vio obligado a enfrentar una invasión bárbara del imperio, una vez más. En su mayor parte, las fronteras habían estado tranquilas desde la anarquía del siglo III. Bajo Diocleciano y Constantino, el ejército había estado bajo un control suficientemente firme como para custodiar la frontera adecuadamente, y el imperio había podido permitirse nuevas guerras civiles. Ahora, en 332, los godos se desbordaron nuevamente sobre el Danubio inferior, y Constantino se vio forzado a hacerles frente. Lo hizo con eficacia. Los godos sufrieron enormes pérdidas e ignominiosas derrotas y se retiraron nuevamente detrás del Danubio. Pero la salud de Constantino estaba decayendo. Estaba avanzado en los 50 años y se sentía agotado por una vida muy fatigosa. Extrañamente, no murió en Constantinopla.
Se retiró a su viejo palacio de Nicomedia para descansar y cambiar de aire. Allí su enfermedad se agravó, por lo que se hizo bautizar y murió en 337, 1090 antes de nuestra era. Habían pasado 31 años desde que fue proclamado emperador en Britania. Ningún emperador romano había tenido un reinado tan largo desde Augusto. En este reinado, el cristianismo se estableció como religión oficial del Imperio Romano y Constantinopla se convirtió en su capital. Historiadores cristianos admiradores suyos lo llamaron Constantino el Grande, pero la decadencia del poderío romano no podía ser salvada por ningún emperador, por grande que fuese. Constantino, como Diocleciano, postergó la declinación, pero no la detuvo. Constantino II. Sobrevivieron a Constantino 3 de sus hijos: Constantino Cecut, Flavius Claudius Constantinus, Constancio Cecut, Flavius Julius Constantius y Constante, Flavius Julius Constans. El imperio fue dividido entre ellos. La parte oriental correspondió intacta al hijo del medio, Constancio Cecut. El imperio occidental fue dividido entre el hermano mayor y el menor. Constantino Secus obtuvo Britania, Galia y España, mientras a Constante le correspondieron Italia, Iliria y África. Fueron los primeros emperadores que recibieron una educación cristiana, y sería grato poder decir que, como resultado de ello, se produjo un gran cambio en el imperio. Desgraciadamente, no es posible decirlo. Los hijos de Constantino eran crueles y pendencieros. Prácticamente el primer acto de Constancio Segudus, por ejemplo, fue matar a 2 de sus primos, además de otros miembros de la familia, porque pensaba que podían disputarle el trono. En cuanto a los otros hermanos, Constantino Segudus, por ser el mayor, pretendió ser el emperador en jefe. Cuando Constante se resistió a ello y exigió un rango igual, Constantino Segudus invadió Italia. Pero Constante obtuvo la victoria y Constantino fue derrotado y muerto en 340. Durante un tiempo gobernaron los 2 hermanos restantes, Constante en Occidente y Constancio en el Este. Pero en 350, Constante fue asesinado por uno de sus generales que aspiraba al trono. Como venganza, Constancio Segudus, último de los hijos de Constantino, marchó al oeste para combatir con ese general, al que luego derrotó y mató. En 351, 1104 antes de nuestra era, pues el Imperio Romano se hallaba de nuevo bajo un solo gobernante, Constancio Segudus. Pero no tuvo un gobierno tranquilo, ni siquiera como único emperador. Casi desde el momento de su ascenso al poder, después de la muerte de su padre, tuvo que luchar contra los persas. Después de la derrota de los persas por Galerio, en 297, en verdad hubo un período de reposo para los romanos que duró hasta el reinado de Constantino Penos. En 310, murió el rey persa y sus 3 hijos fueron descartados del trono por los nobles persas. En cambio, otorgaron la corona a un hijo aún no nacido de una de las esposas del viejo rey. Buscaban un rey del linaje real, pero tan joven que hubiera una larga minoría durante la cual los nobles pudiesen hacer lo que quisieran. El hijo al nacer resultó varón e inmediatamente fue reconocido con el nombre de Sapor II. Durante la desvalida infancia de ese rey, Persia estuvo bajo la dominación de las familias nobles y sufrió incursiones de los árabes. El gobierno egoísta de nobles peleones siempre es desastroso para una nación, hasta para los mismos nobles. Pero este sencillo hecho de la historia parece que nunca penetra en los aristocráticos cerebros de individuos que esperan beneficiarse con la debilidad nacional. En 327, Sapor tenía edad suficiente para adueñarse del poder. Rápidamente invadió Arabia y aporreó de tal modo a las tribus árabes que durante un periodo mantuvieron una hosca quietud. Luego, en 337, al morir Constantino presto y aparecer la probabilidad de que manos más débiles asieran el timón romano, Sapor atacó a Roma. En cierto modo, solo fue uno más de los interminables conflictos que se habían producido entre Persia al este y Grecia primero y Roma después, al oeste, conflictos que por entonces duraban hacía 8 siglos. Pero ahora había un elemento nuevo, el cristianismo. Como religión universal, el cristianismo no pretendía quedar limitado por las fronteras del Imperio Romano. Ardientes misioneros cristianos trataron de salvar almas también más allá de esas fronteras. Uno de ellos era Gregorio, llamado el Iluminador, quien, según la leyenda, era persa de nacimiento. El padre de Gregorio murió en guerra cuando éste era un niño, y el muchacho fue llevado a Asia Menor por una nodriza cristiana y allí recibió una educación cristiana. Con el tiempo, viajó al noroeste,
hacia el reino tapón de Armenia. Este ya había sufrido influencias cristianas, pero la llegada de Gregorio completó la tarea. En 303 convirtió al rey Tirídates de Armenia, lo persuadió a que borrase los últimos vestigios de paganismo en la nación y a que estableciera el cristianismo como religión oficial. Así, Armenia fue la primera nación cristiana, cuando la misma Roma aún era oficialmente pagana. En verdad, por la época en que Armenia se hacía cristiana, Diocleciano y Galerio estaban lanzando la última y la mayor de las persecuciones contra los cristianos. Pero cuando Constantino Pro hizo cristiana a Roma, esto alteró seriamente el equilibrio de poderes. Durante 4 siglos, Armenia había oscilado entre Roma y Persia, o Partia, antes de Persia. Ahora, una Armenia cristiana estaba obligada a elegir una Roma cristiana en vez de una Persia pagana. Además, el cristianismo se estaba infiltrando en la misma Persia. En una guerra entre una Roma cristiana y una Persia pagana, ¿de qué lado estarían los cristianos persas? Por ello, Sapor inició una persecución total de los cristianos, y la guerra entre el Imperio Romano y Persia no solo fue ya una guerra de naciones, sino también una guerra de religiones. La guerra entre Sapor-Rus y Constancio Segús fue la primera de una larga serie de guerras entre Roma cristiana y una potencia no cristiana del este. Constancio Segús no tuvo mucho éxito contra el enérgico rey persa. Fue continuamente derrotado por las fuerzas persas en batallas campales, pero los persas nunca tuvieron fuerza suficiente para conquistar los puntos romanos fortificados y ocupar las provincias romanas. En particular, la fortaleza de Nisibis en la Mesopotamia superior, situada a unos 500 kilómetros al noreste de Antioquía, era un importantísimo punto fortificado romano. 3 veces Sapor la asedió, y 3 veces tuvo que retirarse sin éxito. Pero entonces ninguno de los reyes pudo dedicar toda su atención a la guerra. Sapor tuvo que hacer frente a correrías bárbaras por las partes orientales de su imperio, lo cual le impidió volcar toda su fuerza sobre Roma. Constancio, por su parte, estaba dedicado a problemas dinásticos. Juliano. Los 2 hermanos de Constancio habían muerto sin dejar herederos. Constancio tampoco tenía hijos y había matado a la mayor parte de las ramas colaterales del linaje de Constancio Cloro. ¿Dónde podía hallar un heredero, alguien a quien pudiese hacer César y a quien confiar parte de las cargas imperiales? Los únicos que quedaban eran un par de jóvenes que eran hijos de un medio hermano de Constantino I, medio hermano a quien Constancio había hecho ejecutar. Esos jóvenes, hijos de madres diferentes y, por tanto, medio hermanos, eran nietos de Constancio Cloro y primos de Constancio II. Eran Galo, Flavius Claudius Constantius Gallus y Juliano, Flavius Claudius Julianus. Eran niños en el momento de la ejecución de su padre, y hasta Constancio pensó que eran quizá demasiado jóvenes para matarlos. Galo tenía edad suficiente para ser desterrado de Constantinopla y mantenido bajo vigilancia estricta, pero Juliano, con solo 6 años cuando murió su padre, permaneció durante un tiempo en Constantinopla. Recibió una cuidadosa educación cristiana bajo Eusebio de Nicomedia, uno de los más importantes obispos arrianos. El mismo Constancio tenía fuertes simpatías arrianas. Ni Galo ni Juliano estaban seguros de si el malhumorado e irascible Constancio no podía ordenar su muerte en cualquier momento, de modo que no tuvieron una juventud feliz. En 351, Constancio estaba en Occidente, combatiendo con el general usurpador que había dado muerte a su hermano menor Constante. Necesitaba a alguien que se hiciera cargo del este, en vista de los continuos problemas con Persia. Optó por Galo, que entonces tenía 25 años, y el joven fue llevado repentinamente de la prisión al rango de César en Antioquía. Como signo de su nueva posición, se casó con Constancia, la hermana de Constancio. Galo no estuvo a la altura de la tarea. Se cuentan muchas historias sobre la frivolidad y crueldad de Galo y Constancia. Esto solo no habría fastidiado a Constancio, pero corrieron rumores de que estaban intrigando para derrocar al emperador. Eso ya era diferente. Después de que Constancia muriese de muerte natural, Galo fue arrestado, llevado ante Constancio, condenado y ejecutado en 354. Juliano, quien había sido liberado cuando su hermano subió al rango de César, fue repentinamente exiliado y puesto en prisión. Pero al año siguiente, Constancio, atormentado por las guerras contra los germanos en Occidente, sintió más necesidad que nunca de alguien que compartiese su carga. Solo quedaba Juliano,
quien por ende fue nombrado César en 355 y enviado a que se pusiese al frente del oeste, mientras Constancio se dirigió hacia el este para ocuparse una vez más de los persas. La principal tarea de Juliano estaba en la Galia, donde las tribus germánicas, en particular los francos, estaban haciendo correrías a través del Rin y estaban penetrando profundamente en la provincia. Casi como un nuevo Julio César, el joven Juliano, que hacía honor a su nombre, quien solo contaba alrededor de 25 años y no tenía experiencia previa en la guerra, atacó vigorosa y eficazmente, rechazando a las tribus germánicas, liberando la provincia y reparando los estragos. Hasta pasó el Rin en 3 distintas incursiones de éxito. Julio César solo había realizado 2. Juliano estableció su cuartel general en Lutecia, donde su abuelo, Constancio Cloro, estaba estacionado cuando fue nombrado César. El nombre completo de la ciudad era Lutetia Parisiorum, Lutecia de los parisinos, por el nombre tribal de sus primeros habitantes. A veces era llamada París, y este nombre alternativo se generalizó mientras estuvo Juliano allí, y así entró en la historia este nombre que en siglos posteriores iba a hacerse tan famoso. Juliano ganó enorme popularidad por su capacidad y su carácter humanitario. Puesto que nada favorece tanto como el éxito, fue el niño mimado del ejército. El hosco y malhumorado Constancio, al observar esto desde lejos, montó en cólera, pues era bien consciente de que sus propios y continuados fracasos con los persas parecían aún peores en contraste con los éxitos de su sobrino. Sapor había derrotado a sus enemigos bárbaros y había vuelto al ataque contra Roma más ferozmente que nunca. Los puntos fortificados romanos comenzaron a ceder, y en 359 Amida, fortaleza situada a 160 kilómetros al noroeste de Nisibis, cayó después de un sitio de 10 semanas. Constancio usó esto como excusa para debilitar a Juliano llamando al este a parte de su ejército. Juliano señaló el peligro que esto significaba para la Galia, pero obedeció. Mas el ejército mismo se negó a abandonar a su comandante. Exigió que Juliano se proclamase emperador y éste no tuvo más opción que aceptar. Marchó hacia Constantinopla y Constancio se lanzó hacia el oeste desde Siria para ir a su encuentro, mientras Sapor se congratulaba ante la idea de la guerra civil que iba a producirse. Pero no hubo tal guerra. Antes de que los ejércitos se encontraran, Constancio murió de una enfermedad en Tarso, y Juliano se convirtió en gobernante de un imperio unido en 361, 1114 años después de la fundación de la ciudad. Juliano fue un emperador muy fuera de lo común en un aspecto, pues no era cristiano. Había recibido una educación cristiana, sin duda, pero ésta no había arraigado en él. Constancio II, el emperador cristiano, había matado a su familia y Juliano había vivido en el constante temor de su propia muerte. Si eso era el cristianismo, ¿en qué se diferenciaba de cualquier otra religión que alentase la tiranía y la crueldad? En cambio, se sintió atraído por las enseñanzas de los filósofos paganos, y la mitad del imperio aún era pagano. En los filósofos halló el recuerdo de una antigua Grecia de sabios y demócratas coloreada por la bruma dorada de 7 siglos de historia. Secretamente, Juliano se volvió pagano y se hizo iniciar en los misterios eleusinos. Juliano aspiraba a recrear la maravillosa época en que Platón se paseaba por su academia, instruyendo a sus discípulos y platicando con otros filósofos. Esos tiempos, desde luego, habían sido tan brutales como los de Juliano, pero hay una especie de memoria selectiva que se adueña de los hombres cuando contemplan el pasado. Solo ven lo bueno y pasan por alto lo malo. Muerto Constancio y aceptado Juliano como emperador, proclamó abiertamente su fe pagana, por lo que fue llegado a conocer en la historia como Juliano el Apóstata, es decir, una persona que renuncia a su religión. Por supuesto, nadie llama al anterior emperador Constantino el Apóstata, porque renunció al paganismo para convertirse al cristianismo. Todo depende de quién escriba los libros de historia. Juliano no intentó reprimir el cristianismo. En cambio, proclamó la libertad religiosa y la completa tolerancia de judíos y paganos, así como de los cristianos. Además, proclamó la tolerancia de todas las diversas herejías dentro del cristianismo e hizo volver a los obispos exiliados por una u otra herejía. Evidentemente, en su opinión, la represión directa del cristianismo era innecesaria.
Si el catolicismo, el arrianismo, el donatismo y una docena de otros ismos gozaban de libertad para combatirse unos a otros sin que el poder del Estado apoyase a ninguno, el cristianismo se desintegraría en un gran número de religiones débiles y rivales y ya no sería un poder. Su cálculo era correcto, pues esto es exactamente lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo moderno, pero el reinado de Juliano no duró lo suficiente para obtener este resultado. El humanitario Juliano llevó una vida de elevada moralidad, trató de gobernar con sensatez, moderación y justicia, trató al Senado con respeto y, en general, se comportó de una manera mucho más cristiana que casi todos los emperadores cristianos que gobernaron a Roma antes y después de Juliano. Hasta trató de modificar el paganismo según la línea del monoteísmo y la ética cristiana. Pero esto no lo hizo más aceptable para los cristianos de la época, más bien todo lo contrario. Un pagano virtuoso es más peligroso que uno malvado porque es más atractivo. Después de asentarse en el gobierno y de establecer lo que esperaba que fuese el nuevo orden religioso, Juliano condujo su ejército a Siria para reanudar la guerra con los persas. Allí abrigó la esperanza de continuar su osado estilo de hacer la guerra. Si en Galia había imitado con éxito al gran Julio César, en el este esperaba imitar al gran Trajano. Puso una flota en el río Eufrates y con un fuerte ejército marchó a lo largo de la Mesopotamia, como había hecho Trajano. Llegó a la capital persa, Ctesifonte, y atravesó el Tigris, derrotando al ejército persa en cada encuentro. Pero aquí Juliano cometió un error fatal. Sus éxitos militares juveniles le inspiraron la idea de que era más que Trajano, de que era nada menos que Alejandro Magno redivivo. Desechó la idea de sitiar Ctesifonte y decidió perseguir al ejército persa como antaño había hecho Alejandro Magno. Desgraciadamente para Juliano, solo hubo un Alejandro en la historia. El astuto Sapor tenía espacio de sobra para retirarse y mantuvo su ejército intacto y lejos de Juliano. Las fuerzas persas desaparecieron y Juliano redujo a su ejército al agotamiento sin conseguir nada. Tuvo que volver por una región cálida y desértica, rechazando los ataques de los persas a cada paso. Mientras Juliano permaneció vivo, los romanos siguieron ganando todas las batallas, pero cada vez estaban más debilitados. Luego, el 26 de julio de 363, 1116 AUC, fue herido por una lanza de origen desconocido. Se dijo que fue un persa enemigo quien arrojó esa lanza, pero es al menos igualmente probable que la mano que blandió esa lanza fuese la de un soldado romano cristiano. Juliano murió a la edad de 32 años, después de un reinado de 20 meses. Según una historia famosa, pero muy probablemente falsa, sus últimas palabras fueron «Visisti Galileae», «Has vencido, Galileo». Pero si no las dijo, bien podía haberlas dicho. El intento de restablecer el paganismo, o al menos de restablecer la tolerancia religiosa, fracasó inmediatamente con su muerte. Ningún pagano declarado iba a volver a ocupar el trono romano, y el paganismo, en general, continuó decayendo constantemente dentro de los dominios romanos, aunque filósofos paganos siguieron enseñando en Atenas durante otro siglo y medio. Desde la época en que Constancio Cloro se convirtió en uno de los 4 gobernantes del Imperio Romano, en 293, habían pasado 70 años, durante los cuales él y 5 de sus descendientes gobernaron todo o parte del imperio. Pero Juliano no tenía hijos, y con él murió el último de los descendientes varones de Constancio.